Este es el informe de Benjamin Fulford semanal titulado El Vaticano y los Rothschild negocian la rendición, Zelensky huye a Israel y Netanyahu pide perdón. Así que sin más, comenzamos. La semana pasada, el Vaticano y los Rothschild intentaron negociar una capitulación con la Alianza de los Sombreros Blancos. Esto ocurre mientras Zelensky y altos funcionarios de su gobierno huyeron de Ucrania tras un levantamiento militar ucraniano, según fuentes militares estadounidenses y de inteligencia polaca. Benjamin Netanyahu pide perdón al presidente israelí. La repentina oleada de negociaciones fue impulsada por la identificación del escuadrón de mandar gente al otro barrio utilizado por el verdadero jefe de los malos, Jean-Michel de Rothschild, alias Brigitte Macron. Esto ocurrió después de que se le identificara como el cerebro detrás de lo del embajador sudafricano en Francia, que lo mandaron al otro barrio. En Cosimati, Emmanuel Matezgua, el 30 de septiembre de 2025. Matezgua lo mandaron al otro barrio por denunciar crímenes del régimen israelí ante la Corte Penal Internacional. Esto fue llevado a cabo por ese escuadrón personal de los Rothschild, conocido como Fleur de Lis. En concreto, los siguientes individuos, Alexandre Benalla, Bernard Hermier, Patrick Strozda y Lauren Nizmet, han sido identificados como los líderes de ese escuadrón personal. Según fuentes militares estadounidenses, estas son las mismas personas que amenazaron a Candace Owens y obligaron al presidente Trump a dimitir en junio. El verdadero Trump sigue tramando venganza y simplemente le está dando al falso suficiente cuerda para que se vaya él solito al otro barrio. Por cierto, si aún no te has dado cuenta de que el Trump que vemos ahora es diferente al que veíamos antes de junio, mira estas fotos y decide cuál es el verdadero. Como prueba adicional, este vídeo muestra cómo la pista conduce desde los Rothschild franceses hasta el falso Trump pasando por Epstein, Jean-Leu Brunel, que también le encontraron como a Epstein, así del mismo estilo, Paolo Zampoli y una modelo llamada Melania Naus, antes de convertirse en Trump. Este es un avatar de Trump completamente diferente al que usaban las fuerzas especiales de Estados Unidos y los sombreros blancos. Fue este avatar el que desapareció en junio y ahora intentan vengarlo. De Rothschild esperaba evitar que lo mandaran al otro barrio, al igual que Benjamin de Rothschild, David de Rothschild, Evelyn de Rothschild, Jacob Rothschild, Klaus Schwab Rothschild y otros, vistiendo ropa de señora y haciéndose pasar por Brigitte Macron. Pero ahora que él y su equipo han sido identificados, se enfrentan esencialmente a una disyuntiva: rendirse o irse al otro barrio. Prueba de ello es que Macron está perdiendo apoyo militar. Un soldado francés que se encontraba justo detrás de él abandonó repentinamente el escenario mientras el presidente hablaba sobre fortalecer la resiliencia de la nación. Según la inteligencia francesa, el verdadero Emmanuel Macron era el sobrino de los Rothschild, quien se fue al otro barrio por SIDA y quien aparece ahora es simplemente un avatar impotente. Cuando Macron caiga, el falso Trump no tardará en seguirle. Los chinos entienden que el Trump que vemos ahora en las pantallas de televisión y en las conferencias de prensa de la Casa Blanca es un impotente fraude, y lo ignoran. Esto quedó claro en su reacción a las provocadoras declaraciones del primer ministro japonés Takeshi Sanae, de que Japón lucharía contra China para defender a Taiwán. La política japonesa, Akiko Oishi, dice de Takeshi: el PLD está siguiendo el ejemplo de Estados Unidos y preparándose para un conflicto con China por Taiwán. Los chinos saben que Takeshi trabaja para el poderoso japonés Aso Taro. Aso reporta a los Rothschild. Su hija está casada con un Rothschild. Por eso los chinos se quejaron de las provocaciones a Francia, no a Trump ni al secretario de Estado estadounidense Marco Rubio. El mensaje oculto era claro: los chinos saben exactamente qué puntos de acupuntura presionar para evitar el conflicto. De ahí las negociaciones de rendición. Sin embargo, antes de profundizar en los detalles de las negociaciones de rendición, debemos dar un paso atrás y analizar el panorama general. Lo que está sucediendo ahora concuerda plenamente con las verdades bíblicas. Estamos presenciando el fin del culto a la muerte asirio,
que controló las más altas esferas del poder durante milenios. Este culto se conoce como el Dios en el Antiguo Testamento. Según el Antiguo Testamento, este Dios hizo lo siguiente. El pueblo se queja de sus penurias durante el Éxodo, y Dios envía fuego que los quema literalmente como si fueran chorizos. Luego, envía al otro barrio a otras 14.700 personas por quejarse de esto. 10 espías son también enviados al otro barrio por su informe honesto. Un hombre es apedreado por recoger leña en sábado. Los disidentes y sus familias son enterrados vivitos y coleandos. El héroe de Dios, Finés, empala a una pareja de diferentes creencias durante el acto sexual. Y Moisés ordena a los soldados enviar al otro barrio a todos los mandianitas y no vírgenes, dejando a todas las vírgenes con vida para él solito. Aquí hay algunas personas que han experimentado la ira de Dios. Uza, en el Antiguo Testamento, Dios golpeó a Uza con ira por tocar el arca de la alianza. Nabal, el Señor hirió a Nabal, y él murió unos 10 días después de que se negó a compartir sus provisiones con David y sus hombres en el desierto. Y Omán, en el libro del Génesis, Dios envía a su reino a hijo de Judá, por su maldad. Según la costumbre, el hermano de Omán debía casarse con su viuda, Tamar, y tener hijos con ella. Sin embargo, Omán se negó a darle un heredero a su hermano. Se dice que Dios envió también a Omán al otro barrio por esa negativa. Herodes Agripa, según el Nuevo Testamento, Dios hirió al rey Herodes Agripa por aceptar la alabanza que solo pertenecía a Dios. Grupos afectados por el castigo de Dios. Los primogénitos de Egipto. Dios destruyó a todos los primogénitos de la tierra de Egipto durante la última plaga del Éxodo. Esto incluía a los primogénitos, los cautivos y el ganado del faraón, lo que obligó al faraón a liberar a los israelitas sometidos. Habitantes de Sodoma y Gomorra. Como castigo por su maldad, Dios hizo llover azufre y fuego sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra, destruyendo a todos sus habitantes excepto a Lot y sus 2 hijas. Sin embargo, la esposa de Lot se convirtió en una columna de sal tras ignorar la advertencia de no mirar atrás. Bet-Semes, Dios mató a muchos de los habitantes de Bet-Semes porque miraron irreverentemente el arca del pacto. Los israelitas adoraron al becerro de oro. Después de que los israelitas hicieron el becerro de oro y lo adoraron como un ídolo, Dios los castigó por su maldad. Los 42 muchachos que se burlaron de Eliseo. El libro de 2 Reyes cuenta la historia de unos muchachos que se burlaron del profeta Eliseo por su calvicie. Eliseo los maldijo en el nombre del Señor. Entonces 2 osos salieron del bosque y despedazaron a los 42 muchachos. La gente necesita entender que este es el mismo culto que envía al otro barrio al presidente John Kennedy, a Martin Luther King, a Robert David Steele, etc. Este es el mismo grupo que inició la Primera Guerra Mundial, la Segunda, el día 11 de septiembre, lo de Fukushima y los elixires milagrosos, etc. La capitulación de los Rothschild significa la capitulación de esta antigua y malvada secta, conocida por el pueblo como Satanás. Es esta antigua secta la que ahora intenta capitular. Bien, volvamos a las negociaciones de capitulación. La primera ficha de dominó en caer fue Zelensky. Zelensky intentó obtener una amnistía ofreciéndose a testificar contra sus compinches como los Rothschild, pero Zelensky aún vive con la ilusión de que traicionando a sus cómplices puede salvarse o al menos ganar tiempo para negociar sobre sus perspectivas personales, escribió el embajador del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso Rodion Mirovsky en su canal de Telegram. La razón por la que Zelensky se convirtió en la primera ficha de dominó es que la investigación del ejército estadounidense sobre la corrupción en torno a la desaparición de cientos de miles de millones de dólares ucranianos conducirá a todos los líderes de la coalición de los dispuestos. Entre ellos se encuentra Macron, el ministro canadiense de Prevención del Delito, Mark Carney, el ministro británico, Keir Starmer, y el canciller alemán, Merz, quien aparecen en esta foto que estáis aquí viendo. El ex juez del Tribunal Supremo eslovaco Stefan Harabin explica cómo los malos utilizan su sistema de sobornos para controlar a estas marionetas políticas. Chrystia Freeland voló en secreto a Kiev para reunirse con Zelensky. Él le pidió asilo. Ella no pudo ayudarlo, así que Zelensky huyó a Israel.
Como recordatorio, Friedland fue filmada ondeando una bandera neonazi en Toronto. Su abuelo luchó en el ejército de bandera, compuesto por colaboradores nazis. Al menos lograron abrazarse antes de la inevitable desnazificación de Ucrania y Canadá. Además de Canadá, el próximo dominio en caer podría ser el Reino Unido. Fuentes de la MI6 informan que el caos reina en el Parlamento. El gobierno es catastróficamente disfuncional. El presupuesto se desplomó recientemente y todas las partes exigen mi dimisión. Me han instado a no regresar a Londres y muchos han abandonado el país para siempre. La fuente añade, a lo largo de la historia de la civilización, ha sucedido que cuando un régimen caía y otro llegaba al poder, el primero imponía medidas draconianas de control sobre sí mismo, cometiendo un acto final de autodestrucción, y luego colapsaba repentinamente, y otro se arraigaba en su lugar. Israel probablemente será el último en caer. Una señal de su declive es que el ministro de Seguridad Nacional, Netanyahu, ha presentado una solicitud de indulto al Departamento Jurídico Presidencial, según un comunicado de la oficina del primer ministro. La oficina la calificó de solicitud extraordinaria con implicaciones significativas. Aunque Netanyahu está acusado únicamente de corrupción, veredicto de culpabilidad lo despojaría de inmunidad frente a los cargos de crímenes de todo lo que ha hecho. Esta situación significa que los malos harán un último intento por establecer un régimen totalitario y evitar los crímenes que han cometido. Ahora está claro que usarán a todos estos reclutas ilegales de países del tercer mundo como pretexto para instaurar una dictadura. El escenario ya se está desarrollando. Primero, justo antes del Día de Acción de Gracias, un afgano envía al otro barrio a la fotogénica de la Guardia Nacional, Sarah Beckstorm. Luego, esta información se difunde a través de los medios de comunicación que controlan, como AP, propaganda del absurdo. El hecho es que el 22 de noviembre, 4 días antes de que la mandaran a esta chica al otro barrio, su nombre fue buscado activamente en Google en Israel. Su nombre también apareció en más de 9 lugares al azar en todo el mundo, en islas poco conocidas, en lugares remotos desconocidos para cualquier civil. La mandó al otro barrio el agente afgano de la CIA, Ramamullah Lakmawal, afuera de la Casa Blanca. Dado el funcionamiento de los malos, es muy posible que la eligieran como algún tipo de sacrificio. También podría tratarse de una narrativa mediática completamente inventada. Cualquier periodista ciudadano en Estados Unidos haría bien en confirmar si existe un informe forense auténtico sobre lo que le ha sucedido. A pesar de esto, está claro que este incidente fue organizado para intentar iniciar el conflicto largamente planeado por los malos entre musulmanes y cristianos. Ahora los hutíes en Yemen afirman que Israel intenta usar a Arabia Saudita como intermediario para iniciar un conflicto en Oriente Medio, convenciéndola de declararle la guerra a Yemen. Esto se debe a que los hutíes los han derrotado en el mar. Si fuera un apostador, predeciría que los hutíes pronto se apoderarán de los yacimientos petrolíferos de Arabia Saudita. En cualquier caso, inmediatamente después del evento con Sarah Beckstrom, Trump publicó lo siguiente: Feliz Día de Acción de Gracias a todos nuestros maravillosos ciudadanos y patriotas estadounidenses que tuvieron la amabilidad de permitir que nuestro país fuera dividido, destruido, desmembrado, eliminado, golpeado, robado y ridiculizado, como otros países estúpidos del mundo, entre los que yo incluyo España, en aras de la corrección política y una postura simplemente estúpida sobre los que vienen de fuera. La población oficial de nacidos en el extranjero en Estados Unidos es de 53 millones, según el censo, la mayoría de los cuales reciben asistencia social y provienen de países desfavorecidos, prisiones, hospitales psiquiátricos, pandillas o cárteles. Ellos y sus hijos viven de enormes pagos de ciudadanos estadounidenses, patriotas que, gracias a su gran corazón, se niegan a quejarse abiertamente o causar problemas de cualquier manera. Soportan lo que le está sucediendo a nuestro país, pero los agota. Uno que viene de fuera, que gana $30.000 y tiene una tarjeta de residencia, recibe aproximadamente $50.000 en beneficios anuales para su familia. La cifra real de los que vienen de fuera es mucho mayor. Esta carga de esta gente es la principal causa de disfunción social en Estados Unidos, algo inédito desde la Segunda Guerra Mundial. Escuelas destruidas, altos índices de criminalidad, ciudades en ruinas, hospitales saturados, escasez de viviendas y escasez de todo. Por ejemplo, cientos de miles de refugiados de Somalia han venido al gran estado de Minnesota. Pandillas somalíes deambulan por las calles en busca de presas.
mientras nuestros maravillosos ciudadanos se encierran en sus apartamentos y casas con la esperanza de que los dejen en paz. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, con un retraso mental grave, no hace nada, ya sea por miedo, por incompetencia o por ambos, mientras que la peor congresista de nuestro país, la Ilhan Omar, que siempre lleva el velo y probablemente lleva a Estados Unidos ilegalmente porque no puede casarse con su hermano, no hace más que quejarse con odio de nuestro país, de su constitución y de lo mal que la tratan, mientras que su país de origen es un país decadente, mentalmente retrasado y criminal que ni siquiera es realmente un país, debido a la falta de gobierno, de ejército, de policía, de escuelas, etc. Trump anunció y luego implementó una suspensión de los que vienen de todos los países del tercer mundo, buscando permitir que el sistema estadounidense se recupere completamente. Mientras tanto, las redes sociales están llenas de publicaciones como esta. Seamos claros, si un extranjero llega a tu país y te exige que adoptes su cultura como propia, o que cambies tus creencias para adaptarte a sus necesidades religiosas, eso no es un inmigrante. Todo esto tiene como objetivo una movilización enorme de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE, en todo Estados Unidos. Estados Unidos también ha ordenado a sus diplomáticos en Europa, Canadá, Australia y Nueva Zelanda que presionen a sus gobiernos para que restrinjan a los que vienen de afuera. El problema es que el ICE tiene su sede en Israel. Sus agentes entrenan regularmente con las fuerzas de defensa de Israel, las FDI. En los últimos días han aparecido varios vídeos en TikTok que afirman que algunos agentes del ICE que trabajan en ciudades estadounidenses son soldados israelíes que sirvieron en las FDI. ICE obtiene acceso a software espía israelí capaz de hackear teléfonos y aplicaciones encriptadas. Una de las primeras quejas sobre las redadas del ICE, que comenzaron poco después de que Trump asumiera el cargo a principios de año, fue que los oficiales no vestían uniformes, ocultaban sus rostros y conducían vehículos sin identificación. Según se informa, esto ha llevado a que delincuentes se hagan pasar por agentes de ICE para robar, secuestrar, agredir y hacer de todo, y esto provocó una advertencia del FBI. La cuestión es que claramente planean usar medidas anti los que vengan de fuera, como pretexto para perseguir a estadounidenses de verdad. Por eso organizaron ese incidente. Además de exponer a los Rothschild y la red de sobornos de Ucrania, otra razón por la que los malos utilizan al ICE como herramienta para imponer el totalitarismo es porque la escala de sus crímenes contra los de siempre se revela en todo el planeta. Ahora sabemos que existen múltiples islas estilo Epstein, operados por los malos en todo el mundo, además de la isla Necker, sobre la que hemos escrito en informes anteriores. Ahora tenemos noticias de la isla North Fox, en el norte de Michigan, donde lo mismo que en la isla este. Exactamente lo mismo. También recibimos nueva información sobre el rancho de Epstein. Epstein poseía una enorme propiedad en Nuevo México, Zorro Ranch, donde hacía lo que hacía. Dirigía un laboratorio clandestino, donde modificaba genéticamente a personas para experimentos transhumanistas. Correos electrónicos publicados recientemente explican que Epstein quería modificar genéticamente a las personas. Algunos incluso lo llamaron una fábrica de bebés, donde se criaba a niños indocumentados para fines nada buenos, como siempre. El rancho del Zorro se encuentra en medio de la nada. Incluso tenía su propia pista de aterrizaje para sus jets privados. El rancho del Zorro se encuentra a 200 kilómetros de Dulce, Nuevo México. Es famoso por su nivel subterráneo de 8.000 metros cuadrados y se rumorea que se extiende aún más profundo. Pero, ¿para qué se utiliza realmente ese lugar subterráneo secreto? Esa es la pregunta del millón. Varios científicos destacados han afirmado que Epstein estaba realizando experimentos y quería sembrar humanidad. Hemos escuchado informes similares sobre orfanatos y fábricas del famoso brebaje en Ucrania y otras partes del mundo. Jim Caviezel produjo un documental que documenta la industria del brebaje en detalle y con pruebas que lo respaldan. Lo analiza en una entrevista con Steve Bannon a continuación. No entiendes por qué los malos están tratando desesperadamente de utilizar a los que vienen de fuera como pretexto para establecer una dictadura, básicamente. Otra razón es que su sistema financiero se está derrumbando en tiempo real. La semana pasada, Renovo Home Partners, respaldada por los de siempre, BlackRock, se desplomó repentinamente a pesar de haber sido valorada en su totalidad tan solo unos días antes. Un préstamo privado que se consideraba 100 centavos por dólar, la semana anterior perdió todo su valor la semana siguiente. No se trató de un fallo técnico, fue una señal.
Las valoraciones en papel que sustentan gran parte del sector bancario paralelo son pura ficción. La banca en la sombra es un juego de cartas de 100 billones con B de dólares. First Brands Auto se declaró en quiebra de la noche a la mañana, lo que afectó duramente a los fondos que habían invertido en ella. VS cerró tanto un fondo con problemas como un fondo sano debido a grandes recompras. Esta es la definición de riesgo sistémico. La única estrategia de la Reserva Federal es imprimir billetitos. A medida que se aceleran los reembolsos de los préstamos, el efecto dominó se extiende más allá de los bancos en la sombra. Los bancos regionales corren el riesgo de colapsar. Los activos se congelan cuando desaparece la liquidez. La quiebra se hace posible cuando le retiran sus depósitos para estabilizar a los bancos. ¿Y cuando alcanzará la crisis una masa crítica? Entonces la Reserva Federal intervendrá. No con reforma, sino con flexibilización cuantitativa. Ya os suena, ¿no? A imprimir billetes. Y más billetes para mayor inflación. El segundo problema es que usaron el dinero falso para aumentar los precios de la vivienda de forma tan drástica que ahora la gente se ve obligada a adquirir bonos de deuda multigeneracionales para comprar una vivienda. Un ejemplo es una hipoteca a 50 años. Los primeros 25 años se dedican a pagar intereses, lo que deja a los prestatarios pagando 1,4 millones de dólares por una vivienda de 400.000 dólares. Peor aún, la corrupción en las altas esferas del gobierno ha dejado a los soldados estadounidenses hambrientos. La radio militar estadounidense en Tokio informó sobre donaciones de alimentos a familias de militares hambrientas que aún sufren los efectos del cierre del gobierno. Mientras tanto, una fuente de alto rango de la MI6 afirma: el ejército marcha con el estómago vacío y no nos pagan ni nos alimentan. Cuando los soldados pasan hambre, siempre se avecina un motín. Eddie González, quien se jubiló tras 30 años en las fuerzas del orden de Texas, explica a TASS News: el sistema ya no funciona. La verdad tácita es que cuando el presidente de Estados Unidos habla de enviar tropas para mantener la ley y el orden en una ciudad o en un barrio, lo que no está diciendo es que hemos perdido por completo el control del todo del país. Eso es lo que no se está diciendo. Otro ejemplo de lo que los malos le han hecho a Estados Unidos es la estupidez con la que se han vuelto los estadounidenses. Es trágico y ridículo a la vez. Ante esta situación, el iluso Trump afirma que abolirá el impuesto federal sobre la renta gracias a los billones de dólares generados por los aranceles. El problema es que los aranceles generan 30.000 millones de dólares al mes, lo que representa menos de una décima parte del déficit comercial y presupuestario mensual. Simplemente se niega a admitir que Estados Unidos está en bancarrota y que sus amos, los Rothschilds y los gemeres rojos, deben ceder el control a los piratas informáticos de sombrero blanco. Eso es lo que los hackers de los sombreros blancos ofrecen como alternativa. Comenzarían con un jubileo. El jubileo pondría fin al sometimiento de la deuda, condonando todas las deudas, tanto públicas como privadas, de una sola vez. Asegurarían la financiación necesaria para pagarlo todo. Aquí hay un mensaje enviado por un representante de los White Hat a los masonazos de la logia P3 y a la inteligencia británica. 50 billones de dólares te esperan. Solo necesitas aceptar la creación de una agencia de planificación del futuro que trabaje en armonía con las instituciones existentes. Entonces podrás construir un nuevo templo y marcar el comienzo de una nueva era. El MI6 confirma que está estudiando un modelo global para replicar la planificación económica de Singapur, que es sencillamente asombrosa. Que yo sepa, nunca ha fallado en los mercados de deuda soberana. Pura planificación. En respuesta, el P3 declaró: Macron, Rothschild, el presidente ruso, Putin, Benjamin Netanyahu, Trump y el presidente chino Xi Jinping están listos para un importante acuerdo marco sobre un mundo federal. Mantendremos a nuestros lectores al tanto de cualquier novedad, pero nuestras fuentes de inteligencia francesas informan que Macron y su séquito podrían aferrarse al poder después de Navidad. Sin embargo, la enorme cantidad de bonos del Estado que vencen en marzo podría resultar desastrosa para él. Ya veremos. Por último, esta semana nos gustaría informar a nuestros lectores de que el pintor austriaco acaba de ser reelegido en Namibia. El homónimo de el pintor austriaco gana las elecciones locales de Namibia por quinta vez consecutiva. Hacer clic en el vídeo que os dejo aquí para que continuéis estando informados. Nos vemos en el siguiente vídeo.